Pues vamos a dar lectura a la palabra de Dios, ¿les parece? ¿Están listos? Sí. A ver, ¿estamos listos, sí o no? Sí. Eso, con ánimo, con gozo. Acuérdense que estamos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y hay que ir con gozo, con alegría, no tristes, ¿verdad? Dicen ahorita, nos haya ido como nos haya ido en esta semana, no se trata de nosotros, sino se trata de Él, ¿verdad? Y hemos visto su misericordia durante todo este tiempo. Pues vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Te digo, ya estamos listos. Entonces dile al que tienes ahí a tu lado, no me distraigas. ¿Verdad? Dile al Landín que no te distraiga, por favor. Acompáñame a Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Ya cuando estén ahí, háganmelo saber, por favor. Ok, fíjense cómo dice aquí este versículo. Dice la palabra de Dios, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ok, entonces dice: mas la senda de los justos, ¿habrá aquí algún justo? Amén. Eso, amén. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Que cada día va en aumento, ¿verdad? Va amaneciendo y cada vez va dando más la luz, va en aumento hasta que ya la luz es perfecta, hasta que el día es perfecto. Entonces, así dice la palabra de Dios, que así somos tú y yo, ¿verdad? Y hay otro versículo ahí en Hebreos 12:1 que nos dice, bueno, ¿por qué voy a otro versículo? Porque dice que pongamos, que puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios para nuestras vidas y el propósito de Dios para nuestras vidas es que tú y yo cada día vayamos en un crecimiento constante, en un conocimiento de la palabra de Dios, que no nos estanquemos, que no nos detengamos, sino que avancemos cada día. Por eso aquí este versículo dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestro estilo de vida debe de ir siempre en un constante crecimiento, en un constante avance, ¿verdad? Cuando tú y yo no avanzamos, cuando tú y yo no caminamos, ahí está pasando algo. Entonces tú y yo tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, por qué no estamos avanzando, por qué no estamos caminando, por qué nos estamos frenando, y tenemos que identificar qué nos está frenando, qué nos está impidiendo el avance en Cristo, por qué no estamos caminando en Cristo, por qué a veces queremos echarle ganas y nomás no podemos. O sea, queremos avanzar, pero no avanzamos. Es como cuando prendes un carro, ¿no? Y está un bichito, ¿no? Y no jala, y le aceleras. Pues hay que ver dónde está la falla, dónde está el error. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Verdad? Yo he conocido, y yo pienso que tú también has conocido hermanos, hermanas, de aquí de esta iglesia, de otra iglesia, que de repente tú los ves bien entrones y los ves echándole ganas, bien enjundiosos. Están recién convertidos a Cristo, acabaron de recibir a Jesucristo, tuvieron un encuentro personal con Él, pero de repente los ves echándole ganas y bien prendidos y quieren servir y que andan como locos, ¿no? Predicándole hasta a los perros, ¿no? Entonces, y así nos ha pasado, pero de repente vemos que de repente ya no supimos nada de ellos. Ya no supimos nada de ellos y luego, entonces, te los encuentras por ahí y dices: bueno, pues ¿qué pasó contigo? Andabas bien prendido y que ¿cómo dicen? En victoria, ¿cómo? Bendecido y en victoria, que quién sabe qué, y de repente ya los ves ahí chutando piedritas, todos agüitados, todos amargados, todos, y pues ¿qué pasó, verdad? Si nuestro caminar con Jesús debe de ir cada día en crecimiento, como nos lo dice aquí en el libro de Proverbios. Tenemos que ir en un crecimiento. ¿Qué pasó? Tuvo que pasar algo
en un momento de la vida del hermano, o a lo mejor en nuestra vida pasado. De repente estamos aquí, pero nos encontramos frenados, nos encontramos con algo que no nos está dejando avanzar, no nos está dejando caminar, no nos está dejando disfrutar de la vida plena que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros, lo que Él nos prometió, una vida plena en Cristo Jesús, y no le hemos podido disfrutar porque aún seguimos frenados, no hemos avanzado, no hemos crecido. Entonces tenemos que identificar en qué parte de nuestra vida está eso que no nos ha dejado crecer. Porque a veces hay un decrecimiento en nosotros. De repente vamos creciendo y de repente nos frenamos. O de repente retrocedemos. Entonces tenemos que identificar en un área de nuestra vida, tiene que pasar algo, tuvo que haber pasado algo en un momento donde nos frenó. ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué no hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué no hemos crecido en la sabiduría en Cristo? ¿Por qué no hemos crecido en el servicio? ¿Por qué no hemos crecido como hijos de Dios? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Ahorita podemos ver, es general, lo hemos dicho una y otra vez, y le echamos la culpa a la pandemia, le echamos la culpa a esto, le echamos la culpa a muchas cosas, pero la realidad es otra. La realidad es que hay una atadura en nuestra vida que no nos ha dejado avanzar y no nos ha dejado caminar, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos como la luz de la aurora, que vayamos cada día en aumento, en un crecimiento constante, ¿verdad? Cada día pareciéndonos más a Jesús, cada día pareciéndonos más a Jesús. La luz de la aurora es Jesús. Ir en aumento, ir conociéndonos cada día más y más y más y más a Jesús. Pero de repente en nuestra vida pasa algo y nos frenamos, truncamos ese proceso en nuestra vida. Es el propósito de Dios que tú y yo nos parezcamos a Jesús en todo. Pero para esto tenemos que identificar qué es lo que nos está impidiendo, qué es lo que nos está sacándonos de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces es importante ver esto, es importante identificar que hay una atadura en nuestra vida. Entonces yo te voy a explicar qué es una atadura. Yo lo investigué y lo vi de esta manera. Dice, es todo aquel pensamiento, sentimiento o acción que nos esclaviza, que nos ata y que nos impide ser efectivos, que nos estorba en nuestra relación con Dios. Esto es una atadura. Puede ser en pensamientos. Por ejemplo, hay quienes batallan en esta área. No es que siempre estemos pensando en sexo, sino también hay una atadura que nos lleva también a ver a nosotros mismos. De repente hay ataduras, porque a veces pensamos que una atadura siempre es en el sexo. Sí, hay una atadura en lo sexual, claro que sí. De repente tú cometes un pecado en adulterio, en fornicación, y te vas a mantener atado si no te arrepientes. Si no pides perdón delante de Dios y te arrepientes y dejas eso a un lado atrás. Pero también hay otra atadura que a veces la pasamos por desapercibido. Esa atadura es cuando nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué piensa la gente de mí? Ese complejo de inferioridad que a veces sale de nosotros. Yo no puedo. Y empezamos a ver nuestras deficiencias. ¿Se acuerdan de Jeremías? ¿Cuál fue el pretexto que le puso a Dios cuando vino Dios a él? Él era un niño. Él era un niño. Gedeón. Que no era valiente. ¿De quién hablas? Varón esforzado y valiente. No, ¿quién? ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces, así es. Empezamos a ver Moisés, ¿qué le dijo a Dios? ¿Yo quién soy?
yo no voy a poder con semejante tarea. Empezamos a ver nosotros nuestra incapacidad. Y a veces esos complejos son ataduras que nos llevan a avanzar en Dios. Claro que sí, no podemos, pero con la ayuda de ti, Señor, sí podemos. Por eso Moisés lo dijo bien sabiamente, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, ni me muevo de aquí, ¿verdad? Porque yo soy incapaz. Entonces, hay una atadura en nuestra vida. Tenemos que identificar qué es una atadura en nuestra vida, ¿verdad? Esas ataduras nos impiden avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? El propósito de Dios en nuestras vidas. Si estamos batallando siempre, y hay que ver que una atadura siempre empieza con poquito, ¿verdad? Dice el pastor, era como esta Virginia López, que dice como que empezó con un dedito y la mano agarró y se fue de largo, ¿no? Y así es el pecado. Y así empieza una pequeña atadura. Empieza por poquito y ya no avanzaste en Cristo. Un pecadito te va a llevar a un pecado más grande cada vez más. Una pequeña mentira te va a llevar a tapar con otra mentira, ¿verdad? Una pequeñita mentira, bueno, y ya lo tapas con otra mentira y lo vas y va creciendo la mentira. Vas apapachando el pecado y el pecado te va consumiendo. Dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él mantuvo su pecado oculto, pero cuando él ocultó su pecado, dice, se fue envejeciendo. Se fue carcomiendo, el pecado lo fue carcomiendo, lo fue acabando. Dice, mientras callé. Pero después confesó el pecado, se arrepintió. Entonces, hay que identificar qué es lo que nos está impidiendo avanzar en Dios. Poco a poquito, un pecadito, un cigarrito. Empiezas con un cigarrito y pasa el tiempo y traes enfisema pulmonar o traes un cáncer por ahí, ¿verdad? Una droga, te empiezas metiendo algo, terminas todo loco en el hospital, en la cárcel o en el panteón, porque todo empezó de a poquito. Y así es el pecado, la atadura que te va atando, que no te deja caminar y avanzar en el propósito de Dios para tu vida. Y es poco a poco. Un pequeño pecadito va creciendo. Ayer decía Israel, son esas pequeñas zorritas que van destruyendo el viñedo, que aparentemente no pasa nada, que podemos ver y decir, bueno, él también lo hace, yo por qué no. Mira, no pasa nada. Y tú sigues. Y viene la broncota encima. Fíjate lo que dice en Génesis 4. Génesis 4, 6, 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está, ¿dónde? A la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú enseñorearás de él. Entonces dice que el pecado está a la puerta, el pecado está al acecho, ¿verdad? El pecado nos va a estar acechando siempre, en cada momento. Va a estar ahí siempre acechándonos, el pecado va a estar ahí. Va a estar ahí siempre. Por eso tenemos que identificar las áreas de nuestra vida que aún todavía no le hemos entregado a Jesús. ¿Qué áreas de nuestra vida? ¿Verdad? Porque yo me acuerdo cuando, bueno, a lo mejor tú también te acuerdas cuando llegaste a Cristo, le pediste perdón, le entregaste tu vida, y cuando le entregaste tu vida fue toda tu vida, en todas las áreas, ¿verdad? Pero hay áreas de nuestra vida
que se nos ha hecho muy difícil entregarle a Dios. Y ahorita vamos a identificarlas. Y fíjate, ahí en Efesios 6:12, si quieres no vayas, el apóstol Pablo nos está hablando de una lucha que tenemos, que no es una lucha espiritual. Dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Gracias. Entonces nos está hablando de una batalla que tú y yo tenemos, una batalla espiritual, ¿verdad? Pero esta batalla, pues el enemigo se encarga de traerlo a lo natural, ¿verdad? Vienen los dardos de fuego del enemigo. ¿Y dónde viene esta batalla? En la mente. Vienen esos dardos de fuego que vienen a tu mente. Y es donde tenemos que estar alertas. Tenemos que estar siempre al tiro ahí. Tenemos que estar siempre prevenidos en qué momento vienen esos dardos de fuego, esos ataques del enemigo que van a venir a ponernos ataduras a nuestra vida para que tú y yo caigamos en pecado, para que tú y yo no podamos disfrutar de la vida plena que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Fíjate, Mateo 13, 24 al 25. ¿Estamos ahí? Dice, y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. ¿Pero qué? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Entonces, tenemos que estar alertas. Dice que un hombre sembró una cizaña en el campo. Dice, pero mientras dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. El enemigo siempre va a estar esperando a que tú te distraigas. Por eso Jesús nos dijo, velad y orad para que no, ¿qué? Caigas en tentación, entres en tentación. Velad y orad, estar alertas. Estar alertas. Velad y orar, estar alertas, estar siempre al tiro, ¿no? Velad y orar. ¿Por qué? Porque a veces nos relajamos. A veces relajamos nuestra vida espiritual. Nos relajamos y nos enfocamos en otras cosas totalmente, ¿verdad? Nos distraemos bien fácilmente de las cosas de Dios y hacemos a un lado el propósito de Dios para nuestras vidas porque nos enfocamos en nuestros propios propósitos. Queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad y ya nos desalineamos de la voluntad de Dios. Entonces ya dejamos de estar alertas. Y dice que mientras dormían, vino y sembró la cizaña. Mientras se relajaron. Se relajaron. Vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Verdad? A veces pensamos que está bien, estoy en Cristo, no pasa nada, pero te relajas y viene aquel enemigo y te avienta los dardos de fuego a tu mente y nos impide caminar, nos impide avanzar el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. ¿Has oído acerca del lazo del cazador? ¿Eh? El Salmo 91:3, que dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué es el lazo del cazador? Una trampa. Pero el cazador siempre es bien hábil, bien astuto. Así es Satanás. Satanás es astuto y es hábil. Y ve la forma de cómo te va a atrapar, cómo va a impedir para que no vivas en esa libertad. El enemigo lo que va a querer es
es tenerte cautivo nuevamente, como te tenía antes de que conocieras a Jesús. El cazador pone la trampa, pone el lazo, pero pone algo ahí, una carnada, algo rico, algo atractivo. Y ese es el lazo del cazador. Esa área de tu vida que no le has entregado al Señor, esa es la carnada. Un hábito, un pensamiento, un recuerdo. Porque a veces los recuerdos del pasado nos esclavizan. A veces un recuerdo del pasado no nos deja avanzar. Tantas cosas que nos impiden el avanzar en Cristo. El lazo del cazador ahí está. La carnada ahí está. Entonces dice que Él nos librará del lazo del cazador. Y la clave lo podemos ver. ¿Cómo nos va a librar de ese lazo del cazador? Lo podemos ver a los principios versículos. ¿Qué dice? El que habita. Ándele. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si yo permanezco en la presencia de Dios, si yo permanezco agarrado con mi Señor Jesús, Él me va a librar de la tentación. Dice, velad y orad, para que no caigas en tentación, para que no caigas para que no vayas sobre esa carnada. O sea, el enemigo no tiene, o sea, ya no tiene parte con nosotros, porque nuestra vida le pertenece a nuestro Señor Jesús, pertenece a Dios. La atadura tiene campos de acción, ya lo vimos, uno es en la mente. Y vamos a ver 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Vamos perdón, 2 de Corintios 10, perdón. 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hay un campo de batalla que es en la mente, ya lo vimos, pero hay otro campo de batalla que es en el corazón, ¿verdad? Y vamos a Hebreos 12, 14 al 15. Es en la mente y de la mente al corazón. 12, 14 al 15. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿qué? Alguna raíz de amargura. ¿Dónde surgen esas raíces de amargura? En el corazón. Una raíz de amargura se produce en el corazón. Es una atadura muy fuerte. La raíz de amargura.
Y luego la amargura contamina a los demás. El corazón. Es una atadura muy fuerte. Puede ser un sentimiento de culpa, rencor, odio, amargura, falta de perdón, inferioridad, depresión. Fíjate nada más esta amargura. ¿Cuántos podemos decir, es que yo estoy en Cristo y soy libre, y de repente te das cuenta de que hay esto en tu corazón? Que de repente no has perdonado a alguien, que de repente tienes años viviendo sin perdón, sin perdonar. De repente descubres ahí en tu corazón que hay un sentimiento de culpa, que te culpas a ti mismo por la situación, que te culpas a ti mismo por cosas que han pasado y lo traes guardado siempre, y eso no te deja caminar, no te deja avanzar, no te deja disfrutar de la vida plena que estás disfrutando en Cristo Jesús. No entra la palabra de Dios a tu vida, no baja a tu corazón, porque está esta atadura muy fuerte en el corazón. El rencor. Por eso dice el apóstol Pablo, analicémonos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe, si realmente estamos caminando en Cristo, si realmente nos estamos pareciendo a Jesús. El corazón, por eso dice, el corazón es engañoso, es perverso. ¿Por qué? Porque en el corazón surgen todos los malos deseos, los pensamientos. Del corazón brota todo esto, esas raíces de amargura. Y todo esto se transmite. El rencor, el odio. De repente tú eres una persona y tú no le has hecho nada, pero te ve con una mirada que dices, ay, ay, ay. ¿Verdad? Que ni te le quieras acercar, dices, híjole, si ni le he hecho nada. No sé si te ha pasado. La amargura, la falta de perdón, la inferioridad. Qué terrible es esto. Que te sientes menos que los demás. Que siempre andas, híjoles, o sea, no, es que como que no, yo no encajo, es que como que, y está la inferioridad. Es una raíz de amargura, es algo que está en el corazón. Es una atadura muy fuerte que no te deja caminar, que no te deja disfrutar de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios tiene para ti. Vienen todas esas cosas. La depresión. ¿Qué es la depresión? Son sentimientos, son ataduras que no te dejan caminar, que no te dejan avanzar. Hay gente que tiene depresión y no se da cuenta. Y luego la depresión es desde la niñez a veces, ¿verdad? Vienen cosas desde la niñez, cosas que traes arrastrando. Cuando Jesús nos dijo que somos nueva criatura en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando tú y yo conocimos a Cristo Jesús, pero seguimos arrastrando todo esto. En nuestro corazón todavía vienen brotando esas raíces de amargura en nuestra vida, que no podemos caminar, que no podemos avanzar. Es importante identificar qué está pasando en nuestra vida. ¿Por qué no hemos caminado? ¿Por qué no hemos avanzado? Es importante ver esto. Vimos la semana pasada, en semanas, cómo estamos iniciando nuestro año. Tenemos que iniciar nuestro año libres sin traer arrastrando nada del pasado. Tenemos que empezar un año pleno en Cristo Jesús. Por eso es importante identificar qué es lo que está impidiendo avanzar con Cristo Jesús. Porque este año tenemos que avanzar, mis hermanos. Este año tenemos que ser como la luz de la aurora. Tenemos que ir en avance constante, en un conocimiento de Cristo, en parecernos más cada día a nuestro Señor. Dejar todo esto fuera de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Todo esto. Así son las ataduras. Es un montón de cosas que a veces nos hacen vivir una vida en atadura. ¿Vamos bien? Sí. Déjame tomar poquita agua. Porque a veces lo queremos espiritualizar todo. A veces queremos vivir
vivir de apariencias, que a veces venimos a la iglesia y pensamos que todo está bien, que todo va perfectamente, pero de repente empiezas a analizar tu corazón, empiezas a ver estos puntos y dices, oye, ¿sabes qué? Hay algo en mi vida, hay algo en mi corazón, por eso no estoy caminando, por eso no estoy avanzando, por eso vengo y por más que oigo la palabra de Dios, no la escucho. O sea, no entiendo la palabra de Dios. Pienso que Dios no me habla. Ya vengo, qué bonito estuvo, ya me fui, ¿de qué hablaron? ¿Quién sabe? ¿De qué hablaron la semana pasada? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque nuestros oídos no han recibido el mensaje. ¿Por qué? Porque hay estorbos en nuestra vida. Y eso si no voy a escuchar, menos voy a actuar, no voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Porque hay estorbos en mi vida. Tengo que identificar qué es lo que está pasando en mi corazón, qué es lo que está en mi mente, qué es lo que me está atando, qué es lo que todavía me tiene cautivo y que no me deja caminar en el Señor Jesús. Vamos a ver unos ejemplos, rápidamente, unos ejemplos bíblicos de hombres, de personajes, de mujeres que tuvieron ataduras. Hubo ataduras que los marcaron para siempre, que impidieron que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas, pero hubo también hombres que regresaron, hombres que identificaron esa atadura y rompieron esa atadura. Vamos a ver unos ejemplos. El primero es Pedro, todos lo sabemos. Pedro es un discípulo de Jesús, todos lo sabemos, ¿verdad? Un discípulo de Jesús. Un hombre que se atrevió a decirle a Jesús, mi vida daré por ti, ¿sí se acuerdan? Mi vida daré por ti. Un hombre aguerrido, atrabancado, apasionado, impulsivo, que tú dices, wow, tremendo, ¿no? Pero había una atadura. Mi vida daré por ti. Dice, yo daré mi vida por ti. Yo no me avergonzaré de ti. Yo daré mi vida. Yo te seguiré. Se había caminado con Jesús 3 años y medio aproximadamente. Había conocido a Jesús. Había caminado con Jesús. Él sabía todo de Jesús. Conocía su vida. Era su amigo. Su discípulo. Y le dijo, mi vida daré por ti. Pero había una atadura en su corazón, en su vida, que tuvo que pasar un momento de prueba para darse cuenta dónde estaba esa atadura que le impedía ir con Jesús más allá, que lo frenó. El temor. Por temor, lo negó. Por temor se puso al nivel de los otros, de los gentiles. Empezó a maldecir, empezó a hablar como él, se puso al nivel de ellos. Por una atadura. ¿Cuál era esa atadura? El temor. Hermano, tú eres cristiano. Por temor para que no te echen carrilla, por temor para que no te rechacen, empezamos a comportarnos como los demás. Órale, échate no pasa nada, no pasa nada. Y por temor, por esa atadura del temor del rechazo, de la aceptación, nos hacemos como ellos y rechazamos a Jesús. El temor, primera atadura. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Sí? Hechos 5. Del 1 al 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también a su mujer,
y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que manifiestes al Espíritu Santo, y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Entonces había una atadura muy fuerte en Ananías y Zafira. ¿Cuál era la atadura? La avaricia, el amor al dinero, ¿verdad? Había una atadura muy fuerte ahí, el amor al dinero. De repente Dios te pone en un lugar donde tú manejas dinero, donde estás trabajando, y de repente dices, bueno, pues no pasa nada, mira. Luego lo repongo, y va pasando, y de repente esa atadura tan fuerte te llevó a la cárcel, una broncota. Un caso, hace algunos años, de una persona, por un complejo de inferioridad, empezó a sustraer dinero de un trabajo donde trabajaba para sentirse aceptado por los amigos. Porque ella, una mujer, ella no tenía, siempre fue muy solitaria, pero siempre quiso tener amigos. Entonces, en donde empezó a trabajar, sentía que no era aceptada, y empezó a tomar dinero y vamos muchachos, y la pizza, y que esto, y que lo, y empezó a ganarse el cariño de los amigos, ¿no? Invitándolos, y luego que vámonos que acá, y les invitaba, y se vino la bronca. Y esta persona era cristiana, servía en la iglesia, y era pariente del pastor, era sobrina del pastor. O sea, era muy, muy cercana en el servicio, estaba en eminencia. Entonces vino un problema muy fuerte por un complejo de inferioridad, por una atadura. Esas ataduras nos van a llevar siempre a pérdidas tremendas. Ananías y Zafira tenían este problema. Ananías y Zafira tenían esta atadura muy fuerte, que era el amor hacia el dinero, la codicia. Y eso los llevó ¿a qué? Deshonraron a Dios. Demas, otro, amor hacia las cosas terrenales. 1 Timoteo 6:10, un compañero de Pablo dice, pero Demas me ha desamparado, amando más las cosas que del mundo, lo terrenal, lo que el mundo te ofrece, lo atractivo. Y él se fue buscando otras cosas. No era compañero de cualquier persona, era de Pablo, del apóstol Pablo. Imagínate qué conoció, qué experimentó del apóstol Pablo, qué enseñanza recibió del apóstol Pablo. Podemos ver a Timoteo, las enseñanzas que recibió de Timoteo de Pablo. Demas recibió también las enseñanzas de Pablo, las instrucciones de Pablo, vio su caminar de Pablo, caminó con él, vio el ejemplo. Pero de repente dijo, ¿sabes qué? Esto está más atractivo. Aquí hay lana, aquí hay fama, aquí hay poder, aquí hay esto, aquí hay reconocimiento, aquí hay logros, aquí hay títulos, aquí hay todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero, esto es. Y su corazón se desvió de Dios, del propósito de Dios, y se fue a su propio propósito.
yo quiero esto, yo necesito esto, yo merezco esto. ¿Cuál era su atadura? Las cosas terrenales en demás. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Esto está bien fuerte, ¿eh? Josué 7, del 1 en adelante, no está muy largo, nomás se los voy a parafrasear, explicar un poquito. Una guerra, o sea, pan comido, ¿no? ¿Cuál era esa guerra? Iban a una guerra. ¿Sí se acuerdan? No me acuerdo contra quién. Vamos. Josué 7:1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo maldito, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, por un pecado de uno se fue sobre todo el pueblo, ¿verdad? Sobre toda la nación. Después José envió hombres de Jericó, a Jai, que estaban junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y les subió diciendo, subid, reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Era una guerra ya ganada, ¿verdad? Contra Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino subamos 2,000 o 3,000 hombres, o sea, vamos poquitos, ¿verdad? Y tomaran Jai, o sea, ya era un pan comido. Entonces, dice, no fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres. 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre el rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y nos borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a José, levántate, porque te postras sobre tu rostro. Israel ha pecado, y aunque han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, de lo maldito, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros,
si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercáis de mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré acerca de sus familias, y la familia de Jehová se acercará por sus casas, y la casa de Jehová se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido la maldad de Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por las tribus. Fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomando la familia de los de Sera, haciendo luego acercar a los de la familia de Sera por varones. Fue tomado Zabdi, hizo sacar de su casa a los varones. Fue tomando cada hijo. Acán, fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, la gloria de Jehová de Dios, la gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Fíjate nada más. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un jigote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, a los cuales corrieron a la tienda, y aquí estaban escondidos en su tienda el dinero debajo de ello. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, y el dinero y el manto y el jigote de oro, sus hijos y sus hijas y sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué? Los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué tremendo, ¿verdad? Una atadura muy fuerte que llevó a una derrota y costaron vidas. El pecado de Acán arrastró a su familia, arrastró a todo lo que tenía. La maldición, lo anatema, una atadura muy fuerte, la codicia. Hay ataduras muy fuertes. El pecado de Acán fue algo muy, muy tremendo. Entonces, tenemos que identificar si hay alguna atadura en nuestra vida, hay alguna atadura. Tenemos que identificar dónde hay esa atadura en nuestras vidas. ¿Hay alguna atadura en nuestra vida? ¿Se acuerdan de Sara? Complejos de inferioridad terribles. Génesis 16, del 1 al 2. Dios le había prometido una descendencia a Abraham, un hijo. Pero pasaba el tiempo, o sea, ya estaban ya grandes de edad.
muy pasados de edad, ¿no? Demasiado. Abraham, ya un viejito. Sara, pues una viejita ya también, ya con muchos años y estéril. Pero de repente ve a su esclava y dice, no, pues yo no voy a poderle dar un hijo. Ya estaba una promesa versículos antes. Estaba una promesa de parte de Dios, que le iba a dar una descendencia, que le iba a dar hijos. Entonces, el precipitarse, nació ahí en ella un complejo de inferioridad, una raíz de amargura. Identificado esa atadura, complejo de inferioridad. ¿Qué pasó después? Le dice, ¿sabes qué? Abraham, pues mira, ahí está esa morenaza, ¿no? La esclava, ¿no? ¿Y qué dijo aquel? Pues órale. Ahora sí como se venga su reina. Y le dio un hijo, salió embarazada. Ese complejo de inferioridad de Sara lo llevó a tratar mal, a humillar a la mujer, a la esclava. Terminaron por botarla, por correrla. Y por eso todavía hay broncas hasta ahorita, ¿verdad? Allá, por aquel rumbo, unas broncotas. Complejos de inferioridad. Y a veces el complejo de inferioridad te hace tratar mal a la gente. Por tu complejo de inferioridad, tratas mal a la gente, insultas a la gente, agredes a la gente, eres grosera, eres soberbia con la gente por el complejo de inferioridad que hay en tu corazón. Por eso digo que en el corazón brota todo esto. Es identificar. ¿Por qué estoy siendo grosero con esta persona? Porque no me cae, porque hay un complejo de inferioridad. Esa persona no me ha hecho nada, yo me he sentido menos. Él no se siente más, yo soy el que me siento menos que esta persona. Y ahí viene el complejo de inferioridad. Ella pudo darle el hijo, ella todavía no. Y eso lo llevó, ese complejo de inferioridad, a sentirse menos. Y por sentirse menos la humillaba. Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era su atadura? La rebeldía, el orgullo. Eso llevó a desobedecer a Dios, a no honrar a Dios, a desobedecerlo. Y a no honrar y a desobedecer a su autoridad, la cual era Samuel. El orgullo, una atadura muy fuerte. Otra atadura muy fuerte que podemos saber allí con Josué y Caleb. Fueron los dos espías a reconocer la tierra. Fueron a reconocer la tierra y regresaron felices, gozosos, ¿verdad? Fuimos a la tierra donde fluye leche y miel y encontramos esto, vimos lo otro y vienen bien felices. Y luego dice Josué, vamos. ¿Y qué dice? No podremos. ¿Por qué? Porque hay gigantes. Los moradores son gigantes. Nos van a aplastar. Nosotros somos como langostas, como cucarachas. No. Y el otro dice, sí, vamos. ¿Qué había ahí? Una atadura muy fuerte. Una mentalidad esclava todavía. Dios los había liberado de Egipto. Les había prometido la tierra. Les había prometido la tierra prometida. La tierra prometida ya nomás era ir a tomar la posesión, ¿verdad? Pero Moisés mandó 2 espías para ver cómo está la onda ya. Entonces ellos llegaron llenos de temor, con una mentalidad de esclavos todavía, no con una mentalidad de hombres libres, sino de esclavos aún. Y la mentalidad de esclavo te va a llevar a no caminar, a no avanzar, a no ir por las promesas de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos vamos a mantener cautivos para poder obtener la bendición de Dios. Entonces ellos con una mentalidad de esclavos dijeron, no podremos, no iremos, no nos movemos. Josué y Caleb con una mentalidad libre dijeron, sí podemos, porque Dios nos la va a entregar. Dios nos la prometió y Dios nos la va a entregar. ¿Verdad? Dice la canción, y aunque gigantes estén allá, yo no temeré.
Hemos venido a poseer la tierra que Él nos dio. Una mentalidad de Cristo en libertad, de poder obtener las promesas de Dios. Si tú y yo nos mantenemos esclavos con una mentalidad de esclavo, no vamos a obtener la bendición de Dios. Va a haber esa atadura en nuestra vida, en nuestra mente. Recordar nuestro pasado. ¿Cuál era el pasado de ellos? La esclavitud. Entonces ellos seguían con esa mente de esclavos. Salomón, ¿cuál fue su atadura? Las mujeres. ¿Cuántas tuvo? Nada más. Yo con una. Así me va. ¿Le da muy? Así nos va con una, imagínate que pobre, ¿verdad? Por eso le fue como le fue. Judas, ¿cuál fue su atadura? La lana, la codicia, el amor al dinero. O sea, no le importó entregar a su maestro, ¿verdad? Porque no era su señor, era su maestro. O sea, no lo entregó. Sansón, otro cabezón. ¿Cuál fue? Las mujeres. Ay, jóvenes. ¿Se acuerdan de Giezi? El siervo de Eliseo. La codicia. Una atadura muy fuerte, la lana. ¿Verdad? Fue aquel y se sumergió al agua, ya llega, ya está limpio, y luego le dice, ¿cuánto? Nada, vete. No, iba el otro a alcanzarlo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Pues mira, es una ofrendita, ¿no? Por el milagrito. La codicia. Pregunta. ¿Se pueden romper todas esas ataduras que hemos estado viendo? Sí. Es importante identificarlas. Mira lo que dice Jesús. Nosotros no podemos, necesitamos a Jesús. Si tú y yo no involucramos en nuestra vida a Jesús, si tú y yo no hacemos el centro de nuestra vida a Jesús, no vamos a poder, estamos luchando. Estamos como tirando golpes al viento, ¿verdad? Tú y yo necesitamos todos los días a Jesús. Sin Jesús no podemos hacer nada. Tú y yo sin Cristo no vamos a lograr nada. Podemos identificar y tener mucha fuerza de voluntad, pero no va a pasar nada. Yo puedo dejar una adicción, puedo dejar algo, pero voy a volver a repetir. Necesito a Cristo. Claro que sí. Juan 8:32. Identificamos ataduras en nuestras vidas. Por ahí, ¿alguien identificó algo en su vida? Dije, con razón no he estado avanzando, con razón no he recibido de Cristo todo lo que yo quisiera recibir de Él. He descubierto que hay algo en mi corazón. He descubierto que hay una atadura que no me ha dejado avanzar. En el pensamiento, en el corazón, una atadura, un pecado que no he dejado. Y ese pecado se me ha hecho un hábito y no lo puedo dejar. Tanto que ya no lo veo como pecado, ¿verdad? Lo veo como una adicción, lo veo como algo de parte de mí, ¿verdad? Un estilo de vida. Pero fíjate lo que dice Jesús. Juan 8:32. Vamos a leer desde el 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cómo? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es permanecer en Cristo, permanecer en la palabra de Jesús, y vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y esto nos viene a lo siguiente, y vamos a conocer la verdad.
¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad? No dice nadie va, nadie viene al Padre. Porque Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Él es el único que nos puede dar la libertad. Él es el único que puede romper esas cadenas, esas ataduras que traemos. Yo no puedo, pero Cristo sí. Él puede romper mis cadenas, mis ataduras. Él me dio libertad cuando yo le conocí, pero en un momento yo volví a volver atado al pasado, a un pensamiento, a un sentimiento, a algo que empezó a impedir mi caminar con Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Tenemos que conocer realmente a Jesús para poder vivir una vida plena. Una vida plena en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que conocer cada día más y más a Jesús. Tenemos que empaparnos de Jesús, que involucrar nuestra vida, nuestras decisiones, todo en Jesús. ¿Cómo voy a vencer el pecado? ¿Cómo voy a vencer la adicción? ¿Cómo voy a vencer todo esto? ¿Cómo se van a romper esas cadenas, esas ataduras? Solamente conociendo a Jesús. ¿Y cómo voy a conocer a Jesús? Con este precioso libro. ¿Dónde descubro Jesús? ¿Dónde escucho las palabras de Jesús? En este precioso libro. Esto es lo que me va a hacer libre de la esclavitud en la cual yo he estado viviendo, en la cual yo no he avanzado, no he caminado, en la cual me la he pasado echando culpas a todo el mundo cuando no he visto mi realidad. Mi realidad es de que he quitado la mirada de este precioso libro que es la palabra de Dios, que es donde voy a conocer a Jesús, donde voy a conocer la verdad, y la verdad me va a traer libertad a mi vida. En este precioso libro, en mi relación también personal con Él, donde yo hable con Él y Él habla conmigo, donde Él me escucha y donde yo lo escucho, donde podemos tener un momento de intimidad Él y yo. Ahí es donde se rompen todas las cadenas, ahí es donde se rompe todo esto, donde Dios viene, donde Jesús viene y escudriña mi corazón, mi mente, y me dice dónde estoy fallando, dónde estoy mal, dónde tengo que arrepentirme, dónde tengo que dejar todas estas cosas y empezar a caminar y alinearme a Él. Hemos identificado puntos que nos han estado impidiendo el caminar en Cristo Jesús. Romanos 6. Dice, pero antes de esto te quiero leer otro, dice en Mateo 6:36, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Él ya nos libertó, ya nos dio una libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús ya nos dio la libertad, entonces tenemos que vivir en esa libertad. Pero tengo que conocer más a Jesús. ¿Cuánto dije? Romanos, ¿qué? 6, 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel de quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias doy a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces ya no somos esclavos, somos libres en Cristo Jesús. Tenemos que identificar esas áreas que nos están dejando, que nos están sacando de disfrutar de las bendiciones de Dios, de vivir esa vida plena en Cristo Jesús. Tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en libertad. Él ya nos dio libertad. Entonces tenemos que vivir en esa libertad. Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, estad pues firmes. Estad pues firmes. ¿Qué es firmes? No te muevas. Firmes es no te muevas. ¿De qué? De la libertad. No te muevas, no te salgas de la libertad que Cristo nos dio. Dice, y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud, al yugo del pecado, al yugo que nos impide avanzar y caminar en nuestra vida. Él ya nos hizo libres. Él ya nos dio libertad. Somos libres en Cristo Jesús. Tenemos que disfrutar de esa libertad. De veras, tenemos años, podemos tener años en Cristo. Ser cristianos. Decir que somos cristianos y vivir una vida en esclavitud. Una vida en el pecado. Puede ser también una vida en la religiosidad. Y la religiosidad no nos va a dejar caminar en Jesús. La religión es lo más alejado de Jesús. Los religiosos son los más alejados de Jesús, son los que menos se parecen a Jesús. Y a veces nosotros hacemos de la vida cristiana una religión. Y empezamos a señalar, y empezamos a juzgar, y empezamos a condenar, y nos sentimos los perfectos. Y esa atadura nos hace parecernos más a Jesús. Esa atadura no nos deja y seguimos en el yugo de esclavitud. Jesús ya nos hizo libres. Libres de la religión, libres de los hombres, de la imposición de los hombres, del pecado. Jesús nos vino a traer libertad en totalidad a nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme así, conocer más a Jesús, conocer la verdad, y la verdad me va a hacer libre. Conocer más de Jesús, más y más y más y más y más de Jesús. Eso va a traer una vida en libertad, donde yo voy a poder moverme, tomar decisiones sabias en Cristo Jesús, no en mis emociones, no en mis pensamientos, sino decisiones sabias en Cristo Jesús. Fíjate, Santiago 4:7 nos dice algo muy, muy importante. Y enseguidito dale unas cuantas ojeaditas. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y ¿qué? Y huirá de vosotros. ¿Qué es someteos? Están sujetos. Sométete, estás sujeto, ríndete, entrégate. ¿Verdad? El apóstol, ¿se acuerdan qué dijo el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? Digo que no otras cosas, ¿verdad? Someter es morirnos a nosotros mismos. Muérete. Abandónate. Niégate a ti mismo. Dice, sométete. Sométete a Dios. O sea, entrégate. Ríndete a Dios.
Y no va a haber ataduras. El enemigo va a huir. No va a haber ataduras, vas a vivir libre. Porque vas a estar bajo la cobertura de Dios. Como lo vimos ahorita en el Salmo 91. Sométete a Dios. Conoce a Cristo. Cada momento, cada instante de tu vida, que sea Cristo el centro de tu vida, para que puedas vivir una vida plena. Hermano, es que me cuesta tanto perdonar. ¿Ya conociste a Jesús? ¿Ya viste que Jesús perdonó? Y aún siendo, ¿qué? Cuando yo siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Cuando yo era el peor de los enemigos de Jesús, Él entregó su vida por mí. ¿Se puede perdonar? ¿Se puede dejar el rencor? ¿Tenemos una identidad con Cristo Jesús? ¿Somos hijos de Dios? Entonces, ¿por qué vivo con depresión? Porque mi pensamiento está en mí mismo. ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué no puedo avanzar? Él ya nos hizo libres. Conozcámosle cada día más. Cada día más. Agarra tu libro, la Biblia, y métete con el Señor. Conócele. Él ya rompió esas ataduras. A veces estamos como, ¿se acuerdan? Como ¿cómo se llama? La película mexicana del Héctor Suárez. ¿Se acuerdan? Está en la cárcel y le dicen, Tránsito López, libre. Y ya va para la libertad y se regresa corriendo, ¿verdad? Y dice, no, yo aquí soy feliz. ¿Verdad? Y así es Jesús. Dice, ya eres libre. Pero a veces tenemos esa mentalidad de esclavitud que dice, no, yo prefiero seguir aquí. Ella nos hizo libres. Tenemos que conocerle cada vez más a Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En cada momento vamos a ser libres. El enemigo va a estar ahí acechándonos, va a estar ahí en cada momento. Entrégale esas áreas de tu vida que no le has entregado a Jesús. Analízate a ti mismo y ve por qué no estamos creciendo y por qué no estamos avanzando. Tiene que haber algo ahí. ¿Verdad? ¿No? Señor, perdóname por todo. No. Sé específico y entrégale esa área a Jesús. Entrégale esa área al Señor y dile que Él te ayude. Pero conócele para que puedas vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿Queremos las bendiciones de Dios? Amén. Quitémonos esa mentalidad de esclavos y disfrutemos de la libertad que Cristo nos ha dado a nuestras vidas, mis hermanos. Que Dios los bendiga.